Recuerdan que estuvimos hablando de este señor, Carol Laswell, que había planteado esta serie de preguntas que llamamos el paradigma de Laswell, o que habitualmente se llama así, aunque no es propiamente un paradigma, sino que es más bien, hoy le diríamos un programa de investigación. Y la manera en que esto había sido encarado era a partir de dos líneas: los estudios psicológicos experimentales y los estudios de tipo sociológico sobre la influencia. A ver, estos estudios psicológicos experimentales no los voy a repetir, pero sí a señalar que una cosa que nos importó fue cuál era la metodología que utilizaban. Dijimos que era una metodología de tipo experimental y explicamos qué cosa era un experimento y qué características tenía un experimento en ciencias sociales. ¿Alguno pudo después ver las escenas de la película ahí como Ícaro? ¿Que están sugeridas? ¿El experimento de Milgram? ¿No? Bueno. Yo les sugiero que lo vean. Está ahí en el campus, están los enlaces y No, los enlaces no, están directamente incrustadas las escenas de Vimeo. No es un experimento de tipo comunicacional, pero es una manera en que uno puede mirar qué cosa es un experimento psicológico, o sea, cómo se trabaja en un laboratorio con personas. Y el caso en sí, el experimento de Milgram, que efectivamente llevó adelante este señor, un Milgram, en la década del 60, tiene interés de por sí. Acá está tomado no desde una situación real, sino desde una película de ficción que se llama I como Ícaro, que en la película, por razones que entenderá quien vea la película, que es muy recomendable para ver, se reproduce este experimento que se había desarrollado en la década del 60. Y es bastante interesante. Bien, ahora, la otra línea de trabajo son los estudios sociológicos sobre terreno. Ustedes en las clases de trabajos prácticos han trabajado a propuesta de Celina con algunos fragmentos de un libro de Mauro Wolf que se llama ¿cómo se llama? La investigación en la comunicación social, en la comunicación de masas. Mauro Wolf fue, porque ya falleció, un profesor italiano que escribió varios manuales introductorios a distintos aspectos de las teorías de la comunicación. Y es él el que diferencia cuando habla de esto, poniéndole estos rótulos. Habla de los estudios empíricos experimentales y de los estudios empíricos sobre terreno, lo llama él. Entonces él hace el acento, al diferenciar en estos dos grupos de investigaciones, pone el acento en el tipo de abordaje metodológico que realizan. En el caso de los primeros que ya discutimos, es un abordaje de tipo experimental. Vimos qué características tenía esto. En el caso de los que vamos a empezar a ver hoy, es un enfoque sobre terreno, es decir, es un enfoque de investigación, diríamos, naturalista. También en las ciencias naturales se puede hacer estudios sobre terreno, que hacen los investigadores que se van a vivir un tiempo con los gorilas y registran cómo viven. O el investigador que está en el campo mirando cuáles son las conductas y las actividades que tienen, los jueces. Y anota en una libreta y saca fotos. Bueno, ese es un tipo de análisis de la especie, del quiz, en su ambiente natural. Es diferente a agarrar los quizzes y llevarlos a un laboratorio y ahí manipularlos y ponerlos en un laberinto, para lo cual no se usarían quizzes sino ratas blancas, pero bueno, no importa. O sea, son los dos tipos de acercamiento. O uno saca el objeto
del ámbito donde naturalmente se desarrolla y lo lleva a un laboratorio que tiene la ventaja de que uno puede controlar más fácilmente las variables que intervienen, o uno respeta el lugar natural donde se despliega el objeto y trata ahí de investigarlo. La sociología típicamente trabaja más en este segundo registro. Dice Wolf, este profesor italiano, si la teoría hipodérmica hablaba de manipulación y propaganda, y si la teoría psicológico-experimental se ocupaba de la persuasión, esta teoría habla de influencia. Y no solo de la ejercida por los medios, sino de la más general que fluye entre las relaciones comunitarias, de la que la influencia de las comunicaciones de masas es solo un elemento o una parte. Acá hay una cosa interesante. Hay un libro reciente, creo que fue publicado hace 3 o 4 años, de un investigador español que se llama Miquel de Moragas Espá y que es uno de los dos que estaban en los videos de la primera actividad en el campus, cuando hacía la entrevista y charlaba con un mexicano. Bueno, el catalán es Miguel de Moragas Espá. Y él ha escrito también, entre otras cosas, un par de manuales para estudiantes sobre teoría de la comunicación, uno muy conocido que se llamó Teoría de la Comunicación de Masas, que alguna vez hace muchos años fue bibliografía de esta materia, y ahora hace poco, no es que lo reeditó, sino que hizo otro modernizado. Y en este modernizado él discute la idea de la teoría de la aguja hipodérmica, porque lo que dice es que la teoría de la aguja hipodérmica no existió nunca. Entonces dice que en realidad no hay registros de intelectuales, teóricos, o como quieran ustedes llamarlos, que hayan dicho, que le hayan adjudicado a los medios el poder que supone este modelo de la teoría de la aguja hipodérmica, que más bien es una construcción posterior. Es decir, que los que escribieron sobre medios, ya desde el arranque, ya lo hacían diferenciándose de un modelo simplista que en realidad nunca fue sostenido por nadie. ¿Se entiende? Es como en las discusiones políticas, cuando uno dice, no, porque la oposición o el oficialismo, depende de dónde se pare uno, ha dicho tal cosa, y ahí uno dice una barrabasada. Y en realidad, si alguien lo dijo un concejal ignoto de un pueblo del interior de una provincia, pero bueno, ya como ese era kirchnerista u opositor, depende del gusto de cada uno, ya uno le adjudica a toda la oposición o a todo el kirchnerismo esa posición extrema. Es un recurso retórico. Uno le chanta al otro esa cosa tan extrema para después diferenciarse con una cosa más matizada que es la que tiene uno. Moragas Espá dice que eso es lo que ha pasado con la teoría de la aguja hipodérmica. Bueno, no importa realmente si fue empíricamente real o fue un mito. Estos dos señores, y especialmente el de la izquierda, Paul Lazarsfeld, van a ser los autores que vamos a analizar más detenidamente en este segmento de la materia. Lazarsfeld era un investigador austríaco originalmente, había nacido en Austria. Hay un texto muy interesante que él publica muchos años después, creo que cerca de 1970, cuando él era una persona sumamente prestigiosa en Estados Unidos y era considerado de alguna forma uno de los fundadores de la sociología empírica en Estados Unidos, y entonces le piden que escriba algo así como sus memorias. Y escribe un artículo muy interesante donde cuenta sus orígenes intelectuales, pero también los pone en relación con el desarrollo de las ciencias sociales, especialmente en Estados Unidos. Bueno, yo se los voy a dejar. Espero que despierte más interés que el experimento de Milgram, pero capaz que a alguno le interesa. ¿Sabes? Es un relato interesante que lo ubica a él en este desarrollo. ¿Por qué es interesante? Porque Lazarsfeld, a ver, vamos a decirlo de esta manera.
la comunicación y los medios de comunicación no son siempre el objeto central de las reflexiones teóricas o científicas. O sea, uno puede, si uno va a analizar, va a estudiar sociología, bueno, los medios aparecen tal vez en los teóricos más recientes como un objeto importante. Pero bueno, Weber es un gran fundador de la sociología y no dijo nada, creo, casi nada acerca de los medios. Parsons menos habló. Marx, no, poco y nada. Escribió algunos artículos periodísticos, ese sería su acercamiento. Durkheim me parece que no, nada. O sea, no hace falta hablar de los medios para convertirse en un gran teórico social. Y la mayoría de los grandes teóricos sociales no han escrito ni les han interesado los medios de comunicación. Entonces nosotros armando la materia, como no nosotros, pero digamos como se arma esta materia, uno va tomando y por ahí hay personas muy importantes, pero que se han dedicado a las tecnologías de comunicación de una forma muy marginal. Sería el caso de Adorno y Horkheimer. Si uno expurgara de la obra de Adorno lo que ha escrito sobre los medios de comunicación, no perdería mucho. O sea, Adorno no es un gran autor porque escribió La industria cultural. Si no lo hubiera escrito, igual sería un gran autor, un gran filósofo. No sé si me siguen. Entonces no siempre hay una confluencia entre los tipos más importantes de un momento y los textos importantes sobre la comunicación. Este es un caso curioso porque Lasserfeld es un gran autor o un gran investigador en la sociología. Y al mismo tiempo los medios de comunicación fueron uno de sus grandes temas de interés. ¿Cómo? Fue lo que más abordó. Fue de lo que más abordó, sí, y le interesaron más. Bien, Lasserfeld cuenta que él, nace en Austria y se va a vivir a Estados Unidos en la década del 30, cuando ve avanzar el nazismo, y él era socialista, así que no le convenía quedarse demasiado en Austria. Pero ya en la época que todavía vivía en Austria, él ya había tenido contacto con el grupo de Adorno y Horkheimer. No con ellos, sino con Erich Fromm, que era otra persona del Instituto de Investigaciones Sociales. Y luego en Estados Unidos siguió ese contacto. Esto para decir que Lasserfeld es un investigador funcionalista. Y uno habitualmente ve, esta es la teoría crítica como si fuera Boca y esta es el funcionalismo como si fuera River. Y no era así. O sea, algunos jugadores habían jugado en algún momento en un equipo y jugaban en otro. O si fueran jugadores de rugby, hacían un tercer tiempo y se tomaban una cerveza juntos. ¿Qué? Bueno. Pero son pocos, ¿viste? Hay una cosa de... Bueno, Lasserfeld. Merton no era tan afecto a la investigación empírica, sino que era un teórico, y es un teórico funcionalista importante. No es el gran nombre de la teoría funcionalista, es Parsons, pero en un segundo nivel está Merton. O sea, son dos figuras en cualquier historia de las ciencias sociales del siglo XX, estos dos tipos están. Eso quiero decir. Sea una historia de las ciencias sociales que tenga preferencia por la comunicación o no. En 1940, Lasserfeld dirige una investigación que se publica después en 1944. El pueblo elige. Libro viejo, no está reeditado en castellano. Debería estarlo. Este es un recontra clásico. No es, por supuesto, sobre esta elección, que esto debe ser cuando ganó Obama o algo así, no es muy reciente. Pero el interés que tenía Lasserfeld en ese momento tenía que ver con el flujo de formación de la opinión en una sociedad y especialmente de la opinión política, de la opinión electoral. La pregunta era, ¿por qué las personas terminan votando al que votan? ¿El flujo de cómo digo?
Él lo llamaba cristalización de la opinión. O sea, ¿cómo es de dónde viene ese flujo de algo que hace que una persona termine eligiendo una boleta en el cuarto oscuro y no otra? A ver, ¿por qué la gente vota al que vota? Díganme sus hipótesis. Porque te identificas con el postulante, porque te convence lo que dice. Ajá, bien. Concuerda con lo que vos harías. Bien. En algunos casos por estar aliado a un partido político. ¿Por ser afiliado a un partido? Sí, a veces. No, bueno, pero eso solo te desplaza la pregunta, porque entonces la pregunta es ¿por qué te afiliaste a ese partido y no al otro? ¿No? No, pero aparte te convence lo que dice. Porque te convence lo que dice. Aparte, póngale, ¿no? Imagínate un peronista en la década del 50. Sí. Entonces se postula para la elección y en contrapartida se presenta otro tipo que es peronista, pero de un lineamiento peronista diferente. Y vos estás afiliado al partido, vas a votar que vos querés. ¿A cualquiera de los dos? Y sí. O no sé, otro que tenga postulados parecidos pero sea otro partido político. Bueno, a ver, yo creo que a todos nos gustaría pensar que por lo menos cuando nosotros votamos, o sea, cada uno de nosotros, lo hace en función de que ha sido convencido o que por lo menos uno vota al que piensa que es menos malo. O sea, dentro de todos los discursos dice, bueno, este es el mejor o este es el menos peor. Y que uno llega a la conclusión entonces y al voto a partir de algún tipo de dilucidación racional. Bueno, las malas noticias son que la ciencia política ha demostrado que esto no es así. Y uno de los que lo demostró fue Lázaro. Que la dilucidación racional es una parte bastante pequeña de los factores que influyen en la decisión electoral, como en otras decisiones que hacemos en la vida, de todo tipo. O sea, hay un investigador, creo que es Bruno Latour, el que dice el malestar y la sorpresa que causa cuando uno, estudiando sociología, se da cuenta de que se ha enamorado de la mujer que estadísticamente corresponde al grupo social con el que forman pareja las personas como uno. Por ejemplo. O sea que ¿Sí? Titanic acá no vale, ¿no? ¿Cómo? Titanic acá no vale, entonces, ¿no? Algo que ya que era muy pobre. Titanic, justamente por eso es una película, porque se puede hacer un caso particular y cuando el caso es el caso común, no podés hacer una película, ¿no? Ni el piso. Bueno, entonces hay otras cosas. Lasserfeld pensaba que ya tenía hipótesis de que había otras cosas. Bien, ¿qué otras cosas? Básicamente él pensaba que factores estructurales, sociales, tenían relación con la expresión electoral. Él no usa, creo, el término, pero después los cientistas políticos a eso lo llaman identificación. O sea, el hecho de que cuando uno termina votando, lo que hace es expresar la identidad que uno tiene con grupos sociales determinados. Eso en términos muy amplios. Bien, Lasserfeld pensaba que eso sospechaba, vamos a decir, que eso debía ser así. Es decir, que debía haber algún tipo de relación entre algunos factores sociales, que no sabía cuáles eran, y el voto. Y él dice, bueno, ojo, esto, de alguna manera, esto ya es parte del sentido común político, dice. A ver si tengo acá la cita. Dice, actualmente, 1940, los políticos en Estados Unidos, donde el sistema desde hace muchos años es bipartidista y hay un partido demócrata y un partido republicano, los políticos pueden tener la certeza de que en la mayor parte del país
Los banqueros, empresarios, granjeros, obispos y muchos de sus feligreses votarán por los republicanos. Saben igualmente que los inmigrantes, trabajadores, sacerdotes y casi todos sus parroquianos, especialmente los de las ciudades, constituyen el principal sostén de los demócratas, fuera del bloque sureño. Los factores por los cuales los políticos distinguen a un republicano de un demócrata parecen ser entonces el estatus económico, la religión, el lugar de residencia y la ocupación. A estas categorías puede agregarse otra, la edad. Es bien sabido que la juventud rehúye todo lo que sea conservador, tanto en política como en música, costumbres o vestimenta. O sea, él dice, bueno, esta es la forma en que se manejan en realidad los políticos. Uno podría decir, bueno, un político peronista en Argentina le toca ir a hacer un acto en un barrio popular y piensa que, bueno, más o menos está en casa. O sea que muchos de los que van a ir al acto o los que viven en ese barrio van a votar a los partidos, a los políticos peronistas. ¿Sí? Lo mismo le debe pasar Macri cuando camina por Recoleta. ¿Sí? O sea, calculo que ustedes piensan esto mismo que pienso yo. Macri debe caminar por Recoleta y debe sentirse como, bueno, sí, estos me deben votar a mí, debe decir. Después le toca ir a la Villa 21 y dirá, bueno, de estos no me debe votar ninguno. Todos los políticos tienen esa percepción, nosotros también. Y los políticos norteamericanos también la tenían. Dale. Macri es candidato a presidente, ¿no? ¿Cómo? Macri es candidato a presidente, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Sí. Bien, entonces fíjense, Lasserfeld dice, bueno, parece que habría 5 factores. Estatus socioeconómico, religión, lugar de residencia y ocupación. A lo que agregamos edad. Bien. Entonces quiere hacer una investigación para chequear esto. Elige un lugar particular, un condado del estado de Ohio, en el medio oeste norteamericano, que se llamaba Erie, en el cual se daban varias características que a él le interesaban como casi experimentales, si se quiere, o para modelizar su investigación. Una es que era un lugar pequeño, que tenía una población de alrededor de 50.000 habitantes, que la mitad vivía en un núcleo urbano y la otra mitad vivía en el campo. No creo que fueran estancieros, sino más bien chacareros, granjeros. ¿Sí? Y además tenía la característica de que era un lugar en donde en las últimas elecciones el resultado de ese condado había sido muy similar al de la media nacional. Ustedes deben saber que hay mesas o escuelas en donde eso se da, ¿no? Nadie sabe muy bien por qué. Acá en Comodoro había una escuela de la Prida que pasaba eso. O sea que el resultado en esa escuela siempre era muy parecido al resultado para la intendencia. Entonces, bueno, si uno tiene plata como político, paga una encuesta boca de urna, y si no tiene plata, manda a un tipo a que vea cómo salió la cosa en la Prida. Y de esa manera, no es científico, uno diría, pero tenemos una idea. Como esto era muy habitual, bueno, funcionaba. Así era el condado de Erie. Bueno, elegido el lugar, él va a hacer una serie de encuestas. O sea, la encuesta ya define un tipo de metodología, en el sentido de que no se lleva a la persona a la universidad, a un laboratorio, sino que se va a la casa de la persona y se le hacen preguntas, en ese sentido, sobre terreno. ¿Puede repetir los 5 factores? Sí. Estatus socioeconómico. Religión. Lugar de residencia. Ocupación y edad. Igual ahora vamos a ver con más detenimiento alguno de esos. ¿En qué estábamos? Hace encuestas, pero va a utilizar, va a ser una de las primeras experiencias de utilización de la metodología de panel. ¿Qué es un panel? Bueno, a ver.
Todos vemos que las consultoras políticas hacen encuestas y las publican en los diarios, ¿sí? Y entonces, no sé, Kattenberg y Asociados hace una encuesta cada 2 semanas, ponele. Supongamos que nosotros somos una encuestadora y tenemos que hacer una encuesta de intención de voto en Comodoro. Y nos pagan para hacer una encuesta una vez por mes. Entonces hacemos una encuesta que para eso se define una muestra estadísticamente representativa de acuerdo a una serie de parámetros. Para Comodoro una muestra razonable son más o menos 350, 400 casos. ¿Sí? Uno le pregunta a esas 400 personas a quién va a votar y entonces tenemos, no sé, que un 22% dice que va a votar ¿a quién para intendente? No sé, díganme ustedes. La que regala la muñequita. Bueno, la mujer de Fierro se llama Ana Llanos, ¿no? 22% Ana Llanos. Bien. Mes siguiente tenemos que hacer otra vez la encuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez definimos una muestra que va a ser la misma, o sea, la misma cantidad, pero una vez que se define la muestra se le dice al encuestador: a usted le toca entrevistar a 2 personas, varones de entre 30 y 45 años, una mujer de menos de 30 y 2 adultos mayores de más de 60. Y el encuestador sale y busca personas que en el lugar donde le dijeron que tenía que buscar, que tengan esas características, y los entrevista. Al mes hacemos otra vez la encuesta y otra vez pasa el mismo procedimiento. ¿Cuál es el resultado obvio? Que los que integran la muestra el primer mes no son las mismas personas que integran la muestra el segundo mes. ¿Está bien? La segunda encuesta nos da que la intención de voto para Ana Llanos es del 20% y no podemos decir exactamente que hay un 2% de personas que cambió de idea. Porque no son, o sea, no tenemos forma de decir, bueno, a ver, ¿quiénes son? Preguntémosle por qué no va a votar ahora Ana Llanos. Porque el primer mes lo entrevistamos a Juan y el segundo mes a Pedro. El resultado general puede ser válido, pero no sabemos, de todos los que nos dicen ahora que no van a votar a Ana Llanos, no podemos identificar quiénes son los que la vez pasada hubieran dicho que sí hace un mes. ¿Me siguen el razonamiento? Un panel es una metodología de investigación en la cual esto se resuelve porque uno le hace las mismas preguntas a las mismas personas. Eso es un panel. A ver, vamos a ver, no alcancé a ponerlo acá, pero el caso de Lázaro específicamente. Acá están los meses en los cuales se desarrolló la investigación, desde mayo hasta noviembre. La elección fue, creo que a fines de octubre. Acá hay eventos, la convención republicana, la convención demócrata, la elección, que sucedieron en esos meses. Y acá lo que tenemos es, de movida, una gran muestra, un gran grupo. Él entrevistó a 3.000 personas. 3.000 personas, si ustedes piensan que era una comunidad de 50.000, donde la mitad no vota porque son niños, o sea que tenemos 25.000 votantes, 3.000 personas es muchísimo. Les dije recién que para hacer una encuesta, si consiguen el trabajo, alcanza con unos 350 casos para Comodoro, que es mucho más grande. Bien, entonces una muestra total de 3.000. Acá lo que a él le interesaba era seleccionar grupos a posteriori y además hacer una contrastación con la historia previa de las personas a nivel político, es decir, con quién habían votado antes. Ahora después vamos a ver para qué le servía eso. De eso él selecciona un grupo de 600 personas, 600 casos, que va a analizar, a encuestar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, una vez por mes. Las mismas personas. ¿Qué le permitía esto? Bueno, le permitía que cuando una persona decía en julio que iba a votar al candidato republicano y en agosto que iba a votar al demócrata, lo podía identificar. Entonces le podía decir, bueno, ¿por qué cambió de opinión? Ya introdució un cuestionario especial
para registrar ese cambio de opinión. Y además tenía otros 3 grupos, otros 600, que estos son distintos, que fue analizando como grupo de control. Igual que la idea de Hovland, o sea, la idea era tener control en este caso de si había una incidencia fuerte del hecho de estar entrevistando a la persona repetidas veces, es decir, si eso distorsionaba la respuesta. Lo que va a encontrar es que no distorsiona la respuesta, sino que acelera la definición. Es decir, si yo voy a votar al candidato Pérez, el hecho de que una vez por mes venga un encuestador y me pregunte, no hace que cambie lo que finalmente voy a votar, sino hace que me defina más rápido. Y sí, si uno está todo el tiempo preguntándole, en algún momento uno dice, bueno, voy a votar a Pérez. Déjame de bromar. Cuestión que él entonces, con ese gran grupo de 3.000 encuestados, va a ir tratando de chequear esas 5 variables que dijimos recién, que me preguntó Santiago. Es decir, ¿qué va a hacer? Va a ver si esos datos, qué religión tiene la persona, qué ocupación, qué edad, se corresponden, si son significativos, en corresponderse con el voto que habían hecho en las elecciones anteriores. Y ya de movida va a descartar 2, que son la edad y la ocupación. La edad la va a descartar porque dice que lo que demuestra ese análisis es que las personas tienden a votar, las personas jóvenes, en contra de sus mayores. Entonces, los que tienen padres demócratas votan a los republicanos, los que tienen padres republicanos votan a los demócratas, y la edad no es un predictor general. Uno no podría decir los más jóvenes votan a los demócratas y los más viejos a los republicanos. No le funciona. La ocupación, entendida como lugar en el sistema productivo, en una definición bastante marxista de ocupación, él dice que tampoco. Y se queda con los otros 3. El estrato socioeconómico, la religión y el lugar de residencia. ¿Qué es lo que encuentra con estos? Bueno, fíjense. Como ejemplo tomemos el voto por estrato socioeconómico. Los estratos son formas de categorizar a las personas que se siguen usando hoy, se usan mucho. En todas las encuestas de mercado se suele utilizar esto. No sé si ustedes han escuchado en algún momento que se dice, bueno, mi producto se destina a un público ABC1. ¿Escucharon algo así alguna vez? Bueno, se dice, o sea, cuando... Eso, por ejemplo, la señal de cable premium puede decir, nuestra audiencia es ABC1. Quiere decir los que tienen más guita en términos generales. El estrato socioeconómico se define a partir de una serie de preguntas que se le hacen al entrevistado, donde se incluye sus ingresos, determinados consumos. Por ejemplo, se le pregunta, ¿usted tiene, no sé, televisión satelital, microondas, tablet? ¿No? Eso va variando en año, no sé qué se preguntará ahora. Pero de acuerdo a eso, al nivel de instrucción del jefe de hogar y a los ingresos, más o menos se lo ubica en una de estas 5 categorías. A, B, C1, C2, D. Acá está como C más, C menos. Para decirlo muy groseramente, A son los más ricos, D los más pobres. No es exactamente así, pero digámoslo por el momento. ¿Ese es el porcentaje de un candidato, del mismo candidato? De la elección anterior. O sea, lo más alto, por si fuera Macri, si está defendiendo a Macri, los más ricos votan, del 71% lo vota Macri y de los más pobres solo el 35%. Exactamente. En este caso son los republicanos y los demócratas. Y fíjense que la tendencia no solamente se da en los extremos, sino que es una curva lineal. ¿Sí? O sea, es directamente proporcional. A medida que uno se vuelve más pobre, se vuelve más demócrata. Es clarísima la línea. ¿Sí?
A eso le va a agregar análisis parecidos para la religión, diciendo que los protestantes tienen predisposición republicana y los demócratas tienen predisposición, y los católicos predisposición demócrata, y para el lugar de residencia diciendo que los que viven en el núcleo urbano tienen tendencia demócrata y en el campo tendencia republicana. Él no tenía intención, por supuesto, de decir que esto es universalmente válido. Si nosotros quisiéramos hacer algo parecido en Comodoro, tendríamos que hacer otro tipo de análisis y buscar cuáles son las variables que inciden acá en Comodoro. Yo no lo he hecho. El estrato socioeconómico tengo tendencia a pensar que debe ser válido también en Comodoro. O sea, el ser pobre o ser rico me parece que tiene algo que ver con lo que vota la gente. Me parece a mí, no sé a ustedes. Bien. Creo que es el único. ¿Cómo? Los otros dos no creo. No, bueno, pero puede haber otros que no sabemos y que Lasserfeld no consideró. O sea, no lo sabemos. No, mirándolo desde el punto de vista de Comodoro. No, por eso no lo sé. No sé. Habría que hacer una matriz de variables, tomar la definición, haciendo una encuesta muy amplia, la definición de que a quién votó cada uno, y ir chequeando variable por variable con el voto, a ver cuáles nos dan curvas así. Las variables que nos den curvas así son interesantes para este enfoque. Las que nos den, por ejemplo, que acá está el 71, acá el 60 y acá el 90, no sirve. Las variables podrían son, ¿cómo decirlo? No es proporcional a la palabra, sino sí, bueno, proporcional, porque la única palabra que se me ocurre al candidato, como eso que decía usted lo de Macri y el otro candidato, sí. Los aspectos económicos que presentaban cada uno, de dónde es recibido mejor, o sea, dependiendo de las características del candidato, los diferentes variables cambiarían. En este caso, para él tiene más que ver con el partido que con el candidato. Pero, a ver, estamos en 1940 y en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de partidos todavía hoy mucho más fuerte que el argentino, más sólido a nivel de partido. Los partidos importan más que en Argentina, tienen más poder y definen más. En Argentina importa más el candidato, ¿sí? En Estados Unidos todavía hoy importan más los partidos y muchísimo más hace 60 o 70 años. Y además tenemos esa diferencia de tiempo. O sea, yo estoy describiendo lo que hizo Lasserfeld. No quiero de ninguna forma extrapolar de que es válido a 10.000 kilómetros en nuestra ciudad, en otra cultura y en otro tiempo. No, eso no sé. ¿Sí? El otro doctor dijo lo mismo. Por supuesto, cuando uno lee estas cosas, lo que tiene que hacer, lo que aprende son formas de investigar, formas de pensar, no las conclusiones. ¿Sí? A ver, si no sería fácil, me hago un partido político, le pongo de nombre Partido Republicano, digo, mirá los valores que voy a tener de voto. Y no me va a votar nadie. ¿Sí? O sea, cada proceso tiene su especificidad. Bien, ahora, ¿qué es lo que está tratando de buscar Lasserfeld? Que eso es lo interesante. Fíjense, no sé si alcanzan a percibirlo. Lo que él está tratando es de definir esto que llama índice de predisposición política, que es una forma de saber cuán demócrata o cuán republicano es una persona sin preguntarle a quién va a votar. Es la piedra filosofal de la política. No hace falta saber a quién va a votar. Basta con preguntarle qué religión tiene, dónde vive, y ubicar su estrato socioeconómico y ya sé qué tendencia va a tener. No va a ser 100%, pero va a ser bastante cercana. Aunque me diga otra cosa la persona. Aun cuando me diga otra cosa, yo sospecho eso. Bien, con esto él define este índice de predisposición política. Un índice es un dato que se construye a partir de varias variables y que da un número.
En el caso de él es un número que va de 1 a 7 y va desde marcadamente republicano a marcadamente demócrata. El valor 1 es el de predisposición más republicana, el valor 7 de predisposición más demócrata. Y se construye con los cruces de las tres variables. O sea, el que es rico, vive en el campo y es protestante, tiene 1. En el extremo opuesto, el que es pobre, vive en la ciudad y es católico, tiene 7. En el medio, toda la graduación. ¿Cómo hay que interpretar esto? No hay que interpretarlo de una forma esencialista. O sea, no es que porque uno es protestante, necesariamente eso hace que uno quede anclado a una opción política. No, no es así. Lasarfe no lo pensaba así. Lo que implica cada uno de estos valores, de estas variables, es redes de intercambio social. O sea, ¿cómo hay que leerlo esto? Bueno, hay que leerlo. Este que está acá, ¿qué quiere decir? Bueno, que es un tipo de clase baja, que posiblemente sea un proletario, un trabajador en una fábrica, que entonces va a la fábrica y participa en un sindicato donde en la fábrica son demócratas y en el sindicato son demócratas, que llega al lugar donde vive en el barrio y se está rodeado de demócratas. Y el domingo va a la iglesia y escucha la misa que le da un cura demócrata. O sea, se mueve por relaciones, conversa con gente que está ubicada en esa posición. El otro es un chacarero que tiene vecinos chacareros con los que intercambia de vez en cuando y son republicanos, y va al servicio dominical en la iglesia protestante y el pastor es republicano, y además tiene mucha plata y entonces paga la inscripción en un club de golf y juega con otros republicanos. Entonces no es una cosa esencialista, esto está traducido en relaciones, en conversaciones, en gente de qué tipo me rodeo habitualmente, por la manera en que las trayectorias que tengo en la vida. Y en el medio hay gente que está como más mixta. Porque, por ejemplo, vamos a decir, qué sé yo, un católico de clase media que es chacarero. Y entonces se junta con chacareros que son protestantes, republicanos. Pero después va a la misa y son todos católicos. Y la gente de su barrio, bueno, hay algunos que son... Sí, claro que sí, en la misa son católicos. Se va a la misa y son demócratas. Pero ninguno me lo observó. Bien. Eso. Fíjense cómo le da cuando cruza esos valores con el voto, efectivamente. Tenemos entonces desde el indicador 1 al 7, o sea, desde marcadamente republicano a marcadamente demócrata, y es prácticamente una tabla predictiva. Efectivamente, quienes tienen el indicador 1 mayoritariamente votan al republicanismo, quienes tienen el valor 7 o 6 mayormente a los demócratas y posiciones intermedias en el medio. Está bueno esto. Si uno tuviera esto en la política argentina, estaría fantástico. Uno diría, bueno, a ver, te hago 4 preguntas que vos no sabés de qué te estoy preguntando y digo, este me va a votar, este no me va a votar, este no sé, capaz que me vota, capaz que no. Interesante. ¿Por qué? Que llamaban por teléfono y era una encuesta para ver si votarían a Macri. ¿No es parecido? ¿Llamaron? ¿Ahora acá? No. Hace años. El otro día me llamaron, yo estaba en la casa de yo vivo en Radatili. Me llamaron estaba en la casa de mi mamá que vive acá en el 3. Entonces llamo al teléfono, atiendo, me dicen, hola, esta es la maquinita, ¿no? Una encuesta,
Si usted vota en Comodoro Rivadavia, pulse 1. Si no, pulse 2. Yo voto en Radatili. Pulse 2. Se cortó la comunicación. El otro día estaba escuchando a Richard, casualidad por el colectivo, y dice llama una señora, yo soy de Radatili. Ah, no, pero usted no vota. Le cortaron. Bueno, claro. Exactamente. Bueno, sí, lo que pasa es que... justo se fue quien había preguntado. Está relacionado. Ahora, hay algunas diferencias. Dos que nos importan. Una es la seriedad de la metodología, que no es muy comparable a las encuestas habituales que se hacen en Argentina y mucho menos en Comodoro o en Chubut. Y lo segundo es que, y esto es más importante, que si bien esta es un tipo de investigación que es parecida a otras que se pueden hacer, lo que tuvo, por la calidad de los que lo llevaron adelante y tal vez también por el momento en que se hizo, es que tuvo la capacidad de desarrollar conceptos y teorías que todavía son interesantes de discutir hoy. La encuesta que hace la encuestadora para ver, no sé, porque se la paga un candidato a gobernador en Chubut, va a ser interesante para el gobernador, va a ser más interesante para la consultora que gana unos buenos mangos, pero es muy difícil de que genere alguna idea que valga la pena discutir. Es simplemente la aplicación de una técnica de forma muy repetitiva y sacar un resultado. ¿Sí? En este caso genera teoría. O sea, hay cosas que encontró Lasserfeld que vale la pena seguir conversando. Bien, una cosa que indagaba es el interés por la campaña, como una pregunta de autorreferencia, es decir, se le decía a la persona, bueno, a ver, ¿usted cuánto interés tiene por la campaña que estamos desarrollando? ¿Su interés es mucho, poquito, nada? Es gran interés, mediano interés, nulo interés, y la persona de por sí, o sea, por sí misma, se ubicaba en alguna de estas tres categorías. Por otro lado está el consumo de medios. Podría darse el caso de que yo dijera, yo estoy muy interesado en la campaña. Ajá. ¿Y usted mira programas políticos? ¿Lee el diario? No, la verdad que no. Leo novelas de ciencia ficción. Bueno, entonces tendríamos una especie de discrepancia entre lo que digo de que estoy muy interesado y el consumo efectivo que hago. Bien, ¿qué encuentra Lasserfeld? Que hay algunas cosas que pasan cuando el interés es mucho. Dice, cuando hay más interés, hay más opinión sobre los temas de campaña, la gente opina más, hay más participación en actividades políticas, la gente tiene tendencia a militar, a ir a encuentros, a actos, actividades, y hay más exposición a las comunicaciones políticas. En el caso de Lasserfeld, esas comunicaciones solamente eran la prensa y la radio. Nosotros hoy diríamos, bueno, la persona que tiene interés en la campaña mira programas de televisión políticos, más que nada sería eso. Se hace seguidora del Facebook de los candidatos, no sé. Bien, ahora, hay algunas personas que son los que están acá en el medio y que vimos que estaban en el medio porque algunas de las variables del índice de predisposición política las tiraban para un lado y otras para el otro, y entonces quedaban en el medio. Bueno, a esas personas Lasserfeld los llama que tienen presiones contradictorias, dice él. ¿Sí? Nuevamente, ¿por qué? Porque esto está traducido en relaciones sociales efectivas. Entonces, eso quiere decir que en algunos ámbitos la persona está con demócratas y en otros ámbitos con republicanos. Entonces, algunos lo quieren convencer de que vote al Partido Demócrata, otros lo quieren convencer de que vote al republicano. Eso es una presión contradictoria.
Y dice, ¿qué es lo que pasa? Cuando el individuo recibe presiones contradictorias, son los rangos medios del IPP, la consecuencia directa es la dilación para tomar la decisión de voto. La persona tarda más en decidirse. Interesante. Y se pregunta, ¿son el foco de la campaña? Esta es una pregunta muy interesante porque va a contrapelo del sentido común de los políticos y de los consultores políticos. O sea, porque ¿quiénes son estas personas que tardan más en tomar la decisión? Y ahora se le dice indecisos. Y entonces se plantea, bueno, los indecisos son el foco de la campaña, son los que hay que convencer. Y Lasserfeld dice, no son los que hay que convencer, porque por el hecho de estar en esa ubicación social tan particular, son los que le escapan a la campaña. Son los más difíciles de que se pongan a mirar programas, a ir a actos o cosas por el estilo. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque de alguna forma, si se definen, están mostrando lealtad con algunos de los grupos a los que pertenecen y traicionando la lealtad de otros. Y como eso es complicado a nivel psicológico, lo mejor es tardar, demorar. ¿Cómo se le dice ahora? Procrastinar. ¿Sí? Demorarse en tomar la decisión. Bueno, hay algunos a los que Lasserfeld llama mutantes. No son los de X-Men, ¿no? Eso lo pongo porque a esta altura ya están todos dormidos. Los mutantes son los que a lo largo de esa serie de entrevistas que se les han hecho, dicen en un momento que van a votar a uno y en otro momento que van a votar a otro. Cambian su decisión de voto. ¿Y quiénes son?, se pregunta Lasserfeld. Bueno, son los que sufren presiones contradictorias. Y son también los que muestran menos interés en la campaña. Y en el caso de Estados Unidos, donde el voto no es obligatorio, muchas veces ni siquiera van a votar. En Argentina, donde el voto es obligatorio, bueno, serán los que llegan al cuarto oscuro y dicen, bueno, oso, pete, colorete, y agarro esta y la meto al sobre. Es decir, el acto de votar o incluso el desinterés por votar tiene una explicación en la relación de la persona con sus factores sociales estructurales. Fíjense que no se introduce para nada la cuestión racional de sopesar los candidatos, pensar las propuestas. No, eso es marginal para Lasserfeld. Es el que dice en el texto que por ahí van a votar porque, no sé, el jefe le dijo que vaya o el marido le insistió a la mujer para que vaya a votar. Bueno, si es una persona de carácter muy débil, puede ser. Sí, no, pero así decía el texto, por eso lo puede ser. Bueno, veamos. Lasserfeld dice que hay 3 efectos posibles de la campaña, o los clasifica así: activación, refuerzo, conversión. La activación es cuando es activar, o sea, una persona que ya tiene una actitud, el concepto de actitud sigue vigente, tiene una actitud hacia un partido, la campaña lo activa para que vaya a votar. El refuerzo es reforzar, darle más ímpetu, más argumentos, pero siempre en el sentido que ya está. Y la conversión, que sería el gran objetivo del propagandista, es lograr que una persona que dice que va a votar a fulano, que tiene intención de votar a fulano, termine votando a Mengano. Chao. De acuerdo a la medición que hace Lasserfeld, esto es muy difícil. Él dice, los resultados de la campaña fueron: refuerzo 53%, activación 14%, reconversión 3%, conversión parcial 6%, conversión 8%, ningún efecto 16%. O sea, la conversión en estos 3 grupos, que no sé en qué se diferencian, apenas ronda el 15% de los efectos que él mensura. Es muy difícil lograr el efecto de convertir las actitudes.
De hecho, dice, del total de las personas, la mitad se habían decidido antes de que arranque la campaña. Por lo tanto, no se puede decir que sobre estas personas actuó la campaña. ¿Sí? Alguien que, no sé, que viene votando al kirchnerismo desde hace, no sé, desde el 2003 y ahora dice que vota al kirchnerismo, bueno, uno no puede decir que fue fruto de la campaña que estamos haciendo, del afiche que colgamos esta semana. Ya está, venía de antes. De la mitad que queda, la mitad se definió al momento de definirse los candidatos por las convenciones en Estados Unidos. Por lo tanto, tampoco fueron el foco de la campaña, porque la campaña empezó después. De lo que queda, este pedazo amarillo, dice Lasserfeld, votó de acuerdo a su índice de predisposición política. Por lo tanto, tampoco podríamos decir que tomaron su opción a partir de escuchar la radio, leer los diarios, u hoy mirar la televisión. Solo nos queda esta pequeña franja verde, que serían los que aquellos en los cuales ha incidido efectivamente la campaña. Bien. Hay otro aspecto de esta investigación de Lasserfeld que nos va a importar, que lo vamos a charlar el jueves, que tiene que ver con la importancia de lo que él llama la influencia personal y los líderes de opinión. Pero por hoy dejamos acá. No sé, preguntas, observaciones, dudas. Si no, nos encontramos el jueves, donde vamos a tener también teórico. ¿Sí? ¿Así habíamos quedado? Sí, sí. Bien. Y los chicos que exponen el jueves tienen que exponer el lunes, o sea que tienen 2 días más para preparar.